Hola, hola gente, espero que se encuentren pero muy bien. Yo soy Fernando y me encuentro muy feliz, muy contento de grabar para ustedes este podcast titulado Cassette. Y bueno, el día de hoy toca un cassette nuevo, el capítulo 16, que es la libertad. Y bueno, como toca cada jueves el lado B de este podcast, pues es considerado por utilizar o por hablar sobre los significados y el uso de los valores, virtudes o principios que nosotros llegamos a tener. Este tema es muy interesante porque a veces llegamos a confundir este concepto con la parte de libertinaje, y yo sé que lo hemos escuchado muchísimo en escuela o que inclusive nuestra familia nos puede decir no confundas libertad con libertinaje, sí, pero pues nunca nos dan la definición o el ejemplo de qué es cada uno de estos. Y el día de hoy les voy a decir el concepto y además los tipos de libertad que nosotros tenemos. ¿Ok? La definición, según la Real Academia Española, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar también, por lo que es responsable de sus actos. Es decir, que nuestra libertad es una facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y voluntades que la persona tenga, obviamente, sin más limitaciones que el respeto de libertad a los demás. Bueno, vamos a apartar dos cosas. El primero es de que por una parte va a ser aquella capacidad del ser humano para poder actuar conforme a sus ideales, voluntad o valores, y por otra parte la de no meternos en la libertad de otras personas. ¿Y esto por qué? Porque seguramente hemos escuchado una frase muy simbólica de la libertad en donde dice que la libertad termina cuando empieza la libertad de otras personas, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tú como persona tienes libertades, tienes diferentes tipos de oportunidades y sobre todo puedes hacer muchas cosas que se te plazcan. Pero cuando ya interviene en la libertad y derechos de otras personas, entonces ahí ya estás acabando con tu libertad como tal. Es como decir, bueno, pues si yo tengo libertades, soy un hombre libre, puedo tomar las cosas de una persona. No, porque no son tuyas, son propiedad de otra persona. Y entonces ahí estás acabando con tu libertad al momento de meterte de la libertad de las cosas que puede llegar a tener esa persona de su propiedad, ¿sí? Y bueno, pues desde ahí ya estás cometiendo un delito, ¿ok? Es ahí una gran diferencia. Una persona actúa con libertad cuando no está en condiciones de prisionero, ¿sí? Como por ejemplo, cuando a alguien lo meten a la cárcel por algún delito que haya cometido o se sospecha de un posible delito, bueno, pues se le quita cierta libertad, ¿ok? También a la vez la persona es libre, al menos que, que no esté en condiciones ni sometido a órdenes y bajo coacción, es decir, que les lleguen a decir qué hacer y qué no hacer, ¿de acuerdo? Desde ahí se limitan ciertas libertades. La libertad es un aspecto ético. ¿Y por qué ético? Porque tiene mucho que ver con las acciones, pensamientos o formas de ser de la persona, ya que la libertad no es de que te dejes llevar nada más por impulsos, sino que tenemos que obrar a consentimiento pensando en las demás personas y en nosotros. ¿Por qué? Porque inclusive esa misma libertad que tenemos para hacer las cosas nos puede llegar a a meternos en ciertos problemas. Y no solamente por leyes o que violemos alguna norma o cosas por el estilo, sino que también a la vez nos podemos dañar inclusive físicamente. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo es que practicamos la libertad. Hay diferentes tipos de libertad, les voy a hablar de algunas muy valiosas. Una de estas, la libertad de culto o religiosa, que es el derecho de escoger un sistema de creencia o religión, y esto también tiene que ver con la parte de que si una persona decide ser ateo, es decir, no involucrarse en los aspectos religiosos y no profesar ningún tipo de religión. Esa es la libertad de culto. La libertad de expresión u opinión, que son el que podamos dar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las mismas normas. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar y tenemos que llevar a cabo una sana convivencia. ¿De acuerdo? Estas, por ejemplo, las de expresión o opinión pueden ser las libertades de obras literarias, los debates o incluso la libertad de prensa. ¿Ok?
Pero existen ciertas regulaciones en algunos lugares. Por ejemplo, esta libertad, la libertad de expresión, es la que llega a regular ciertas cosas que nosotros decimos, porque pueden dañar o perjudicar algunos aspectos. Como por ejemplo, hay muchas personas, y esto se los invito también para que vean nuevamente el video de conspiraciones, de qué son las conspiraciones, en el cual, bueno, menciono de por qué motivo algunas personas que hablan sobre la vacuna, pandemia y todo eso, les cancelan sus cuentas. ¿Por qué? Porque estas personas pueden ser influyentes de muchas más personas para que no realicen un acto, pues que todos esperamos como tal, ¿sale? Es que, y dicen, y se justifican diciendo, me eliminan mi cuenta, pero pues es libertad de expresión. No te confundas, porque esa parte de libertad de expresión tiene normativas, tiene ciertas leyes que debes de seguir, y si tú afectas en tu, entre comillas, libertad de expresión al que tomen decisiones no buenas o no sanas como tal para la población, pues obviamente que te van a eliminar una cuenta, obviamente que te pueden llegar a provocar un problema, ¿sí? Y claro está que van a tratar de hacer que tú ya no digas ese tipo de cosas, o sea, obrar en conciencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser peligroso para la persona que te lea o te escucha. Por eso es que llegan a cerrar algunas cuentas que tienen gran influencia, por ejemplo, actores, músicos, cantantes, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus palabras pueden ocasionar un conflicto, ¿ok? Por otra parte, está la libertad política, que tienes derecho a participar en la actividad política de tu país, ser representante y que también voten por ti inclusive. La libertad de elección, y esto tiene que ver con aspectos personales, como por ejemplo, escoger algún tipo de opción sin coacción, es decir, sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, si quieres casarte o no, con quién casarte, ¿sí? Qué tipo de trabajo quieres, que obviamente no daña a ninguna persona, el tipo de educación que quieres para ti o la educación que quieres para tus hijos, por ejemplo, esa es libertad de elección. Hay otra parte que es libertad de asociación, y es que nosotros nos podemos colocar en grupos de personas para desarrollarnos por medio de economía, política, cultural, entre otras. La asociación es la reunión que podemos hacer con otras personas. Ojo, porque aquí en la actualidad también se llega a confundir, y es que dicen, es que tenemos nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de agruparnos con otras personas. Sí, está bien, pero a las normas o leyes que rigen en la actualidad por salud, la convivencia no es buena en este momento de hacerlo conglomerado, es decir, con muchas personas, ¿ok? Si tú me vienes y me dices de que es que hago una fiesta porque tengo mi libertad de asociación, sí, tengo mi libertad de reunión, ¿sale? No, a ver, no se vale en este momento, sí, y es que sí se puede cancelar porque algo ya muchísimo más grande que las mismas leyes establecidas por la Carta Magna y que la Constitución y demás, es un problema de salud mundial. Y cuando estamos hablando de ese tipo de problemas mundiales, sí, pues obviamente te necesitas resguardar. Imagínate que estuviéramos en guerra. ¿Sí? Que nuestro país estuviera en guerra con alguna nación y que en el lugar donde te encuentres es una zona de batalla, ¿sale? Y vas a decir, no, pero pues yo salgo porque tengo mi libertad de reunión y asociación y pues puedo ir al convivio de mi tía Panchita y ahí pasarla bien, ¿no? Obviamente no, porque estás en un conflicto social, ¿sí? Que puede arriesgar tu vida y la vida de otras personas también. Así que hay que pensar tantito en este tipo de libertad, ¿de acuerdo? Libertad de tránsito, trasladarse de un territorio a otro siempre y cuando respetemos la propiedad privada, también la propiedad privada de otras personas. No es como que, pues se me antojó cruzar por la calle de mi vecino, ¿no? Y por la casa de mi vecino, pues es libertad de tránsito. No, porque también tienes que respetar ese derecho, esa propiedad privada, y obviamente no vas a atravesarte por la sala y salir por el patio de atrás. ¿Y pues por qué? Porque pues, es libertad de tránsito. No funciona así. Ni tampoco de ir a un país cualquiera. También existen ciertas reglas en todos los países para poder entrar y salir de ellos. Otro es la libertad económica, que por ejemplo lo que tú quieras trabajar, invertir o lucrar con el dinero que tú quieras, siempre y cuando no dañe tu salud,
o no dañe también a otras personas, puedes hacerlo, puedes gastar en lo que tú quieras. Si tienes el dinero para hacerlo, adelante, compra lo que quieras, siempre y cuando no te dañes a ti ni a otras personas con lo que hayas comprado. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de libertades, hay diferentes tipos de derechos que nosotros podemos llegar a aplicar, pero hay que saberlos cómo aplicarlos. Y debemos de recordar que así como tenemos libertades, tenemos responsabilidades y que tenemos que llevarlas a cabo. ¿Ok? Bueno, pues espero les haya gustado este podcast informativo, ético y libre de cualquier cosa. Nos despedimos de este podcast del día de hoy, 25 de febrero. Y recuerden, valoren a quien les rodea, cuídense mucho y disfruten la vida. Nos escucharemos en la próxima. Adiós.